Vaya conmigo al Salmo 21. Salmo 21, verso 3. Bendito es Dios. Mi alma alaba al Señor. Salmo 21, verso 3. Cuando lo tenga, dice amén. Perdone que le incomode. Se pone en pie, leo esta palabra del Señor. Dice, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Diga bendiciones de bien. Le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Tome asiento, amado. El domingo pasado nosotros hablamos de Dios y acerca de Dios, y mencionamos el domingo que la mayoría de nosotros, cuando hablamos de Dios, hablamos de lo que pensamos que Dios es por causa de lo que nos ocurre. Dios es bueno porque me ayudó en tal cosa. Dios es mi sanador porque yo estaba enfermo y me sanó. Dios es mi libertador porque yo estaba en una crisis y Dios vino y provocó o produjo en mi vida libertad. Los niños que están aquí pueden, gracias por recordarme, los niños pueden pasar para ser ministrados, ¿verdad? Con sus maestros. Los papás que están por ahí los pueden enviar, pero si alguien pues no lo ha enviado, los enviamos con bendición. Amén. Entonces decíamos el domingo que la mayoría de nosotros hablamos desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios nos encontró. Y claro, yo creo que es importante que entendamos que Dios utiliza todas las cosas para salirnos al encuentro. ¿Cuántos saben que eso es así? En medio de una crisis, puede haber sido no en una crisis, sino en el mejor momento de tu vida, Dios aparece, porque Dios, la intención de Dios es salir al encuentro de nuestra vida. Dios toca la puerta, toca nuestro corazón, nuestra mente es tocada por Él. Él nos interviene. Viene una intervención de Dios que es bien importante. Si usted abre su Biblia en Filipenses capítulo 1, hay una promesa de Dios. Una vez que Dios te interviene, una vez que Dios ya empezó en ti una buena obra, en el libro de Filipenses, en el capítulo número 1, vamos al versículo número 6, porque el apóstol Pablo habla de algo en lo cual él tiene total confianza. La confianza de él está no solamente en que Dios lo intervino y que tuvo un encuentro con Dios, sino en una palabra que garantiza que lo que Dios empieza lo va a terminar. Vamos, dígale a alguien, si Dios, lo que Dios empezó contigo lo va a completar. Dígaselo a alguien, lo que Dios empezó contigo lo va a completar. A Dios le interesa que tú y yo alcancemos lo completo de Dios. Y déjame decirte, cuando Dios nos encuentra, no nos encuentra muy completo que digamos. Cuando Dios nos encuentra en momentos de dificultad, pero Él viene a hacer una obra perfecta, la va a perfeccionar. Y Filipenses 1:6 dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en nosotros la buena, ¿qué? Obra, la buena obra. Para Dios tú eres una buena obra. Para Dios no se equivocó cuando empezó a trabajar contigo. Para Dios usted es una buena obra y Él comenzó en ti la buena obra. Dice el texto, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? Hasta el día de Jesucristo. Y usted me dirá, pastor, ¿hasta qué día es eso? ¿Hasta el día que Cristo venga otra vez? No. Hasta el día en que Cristo, hasta que el producto final de Dios haberte intervenido, o sea, que en ti y en mí esté el carácter de Cristo. ¿Qué está formando Dios en mí? La vida de Cristo. ¿Qué está formando Dios en ti? El carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la naturaleza del Hijo de Dios. Cuando usted se convierte, empieza todo un trato de Dios que es personal. Cuando Javier se entregó aquí al Señor, ¿qué acaba de ocurrir? Un trato personal. Comienza un trato de Dios con la persona. Y cuando Dios empieza a trabajar contigo, aleluya, no es con los demás antes de ser contigo primero. Dios no va a trabajar con tu crisis antes de trabajar con tu vida primero.
Te encuentra a ti en medio de la crisis, pero te va a procesar a ti, te va a trabajar a ti. Y hablamos, el domingo pasado leímos la historia de Jacob. Y leíamos en Génesis 28 que Jacob iba huyendo de su hermano, quien había prometido que tan pronto pasaran los días del luto de su padre, él le iba a quitar la vida, porque no solamente lo había engañado con el asunto de la primogenitura, sino que dice la escritura que también había engañado a su padre y se había llevado la bendición del primogénito. La bendición del padre también le había tocado a Jacob. Y Esaú está muy molesto en medio de todo esto, pero yo quiero decirte, amado, que aún en medio de todo eso, porque esta historia es bien importante para nosotros, para que nosotros podamos entender que cuando Dios encuentra a este muchacho, le da una palabra, cuando lo que él está haciendo es huyendo de una posible confrontación que iba a quitar su vida. Y en Génesis 28, vaya conmigo allí, quiero regresar. Lo que estoy haciendo un resumen del domingo pasado para ir a los puntos de hoy. En Génesis 28, en el verso número 10, salió Jacob de Beerseba, salió rápido, llegó a cierto lugar, verso 11, durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje, se acostó, lo puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Durmiendo, dice la escritura que tuvo un sueño, y dice la palabra del Señor que soñó, que cuando él soñó vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y veía ángeles de Dios que subían, es lo primero que dice, los ángeles subían y luego que bajaban, subían y descendían por ella. Escuche esto, al extremo subían y descendían, y aquí, verso 13, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le habló, le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vino un encuentro profético. Diga, encuentro profético. Pastor, ¿qué es profecía? Que Dios te dice lo que Él va a hacer antes de que lo haga. De eso es que se trata el carácter profético. Que Dios le habla a su pueblo, a personas, y le muestra lo que va a hacer. Y siempre profetizamos en parte. Nadie va a dar una profecía completa. Toda palabra profética, aunque es en parte, lo incluye todo. A ver si usted me está entendiendo. Lo poco que Dios te habló incluye el todo de Dios, aunque en ese momento lo único que Dios necesitaba que tú escucharas fue lo que se te dijo. Y en la medida en que uno va avanzando en el cumplimiento y en la obediencia de una palabra profética, Dios va acelerando eventos y va añadiendo a esa palabra que se va cumpliendo la próxima que viene, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso a veces yo he escuchado a personas que me han dicho: pastor, Dios hoy me confirmó la palabra que me dio hace 5 años. Pues Dios, porque para Dios, entienda bien una cosa, al que le lleva 5 años, el que ha pasado 5 años con esa palabra sin cumplimiento es usted, porque la palabra de Dios está en la eternidad. Y para Dios visitarte 5 años después para decirte lo mismo es como si te lo hubiera dicho ahora y en 5 minutos más que volverte a decir: oye, es contigo, te voy a usar a ti, te voy a bendecir, contigo es que yo quiero llevar esto a cabo. Entonces Dios aparece para confirmar, no porque Él necesite confirmar, sino porque Él te quiere asegurar que lo que te habló no es opcional. Aunque usted y yo tomemos una palabra profética de Dios y la hagamos opcional. Cuando digo que la hacemos opcional es que a veces le hacemos caso y en la mayoría de las veces no le hacemos caso. Lo más que existe en las iglesias es gente que tiene palabra profética que Dios le dio, sabrá Dios desde hace tantos años, y la vida te ha pasado por encima, y por el proceso de tus determinaciones hay palabras que no se han cumplido, como vas a ver aquí ahora, porque a Jacob Dios le da esta palabra y sabe cuánto tiempo le toma a él regresar al mismo sitio de donde Dios se encontró con él. 20 años. Dios lo encuentra aquí joven, sin casarse, le da una palabra profética que esa tierra es de él. Le dice: te pienso a usar a ti, aunque inmediatamente su hermano lo quería ¿qué? Matar. Y él está ¿qué? Huyendo. Y él ya tiene ¿qué?
planes. Y Él tiene ya una forma de cómo está trabajando lo que se avecina, porque mientras más lejos Él esté de Isaac, se va a sentir más seguro. Pero déjame decirte una cosa: mientras más cerca de Dios tú estés, más seguro tú caminas. No es necesariamente donde a ti te parece que tú debes estar, donde está tu verdadera seguridad. La seguridad no siempre está donde usted determinó que usted piensa que va a estar. Pero lo bueno de Dios es que cuando Dios te sale al encuentro, una vez te encuentra, jamás te abandona. Dios no te abandona. No te va a abandonar Dios. Y de todos los textos bíblicos que hay en la palabra, solamente nosotros podemos dar fe de dos instancias, dos textos donde Sansón pensó que Dios estaba con él y ya no estaba. Pero no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque él abandonó a Dios y rompió el pacto con Dios. Yo quiero que usted sepa que si usted abandona a Dios, usted abandona el pacto, usted abandona lo que Dios le llamó a hacer y lo que Dios quiere hacer contigo. Eso no significa que Dios te abandonó. Significa que usted se separó de aquel que prometió que de ti jamás te dejaría. El trato de Dios es con nosotros, para con nosotros, con nuestra familia, con lo que tenemos, con lo que va a pasar, pero primero es contigo. Entonces Dios se le aparece y le dice: la tierra en que tú estás, yo te la voy a dar. Es para ti. Mire la próxima expresión que Dios usa con él, porque no solamente le habla de posesión de tierra, sino que le da sentido y propósito de lo que Dios va a hacer con él, aunque él está huyendo de su hermano. Y le dice: te vas a extender, tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le está diciendo: pienso bendecir a todas las familias, aunque la tuya ahora mismo está disfuncional. ¿Alguien me está oyendo? Pastor, ¿cómo es posible que Dios me pueda usar a mí en mi disfunción? ¿Sabes por qué? Porque el encuentro de Dios incluye 7 verdades. Y la primera verdad es que quien elige salirte al encuentro no eres tú, es Dios. ¿Alguien alaba a Dios? La primera verdad que te voy a decir en esta mañana es que Dios eligió salirte al encuentro. Que no es una elección humana. No fue una determinación tuya, es una determinación divina. ¿Y sabes por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Dios escribió de ti. Entonces Dios te tiene en agenda. Dígaselo a alguien: tú estás en la agenda de Dios. Dígaselo a alguien: Dios te tiene en agenda. Pastor, ¿qué es eso? Que ya Dios tiene tiempo, ocasión, momento. Él sabe cómo llegar, Él sabe lo que va a hacer contigo. Yo quiero que tú entiendas bien que cuando Dios entra a este asunto, el Señor no se va a olvidar de lo que Él te habló. Y a veces yo me preguntaba y me decía: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué en este caso Jacob? Y el Señor me decía: porque Abraham, lo que Abraham representa es a Dios el Padre. Todo lo que tú miras en la fe de Abraham, Abraham nos presenta el corazón de Dios el Padre. Isaac nos presenta a nosotros el corazón de Dios, ¿quién? El Hijo. El que ve a Isaac y la relación de Isaac con Abraham, ve la relación de Jesús ¿con quién? Con el Padre Celestial. Pero ¿sabes quién es Jacob? Jacob te representa a ti. Jacob me representa a mí. Jacob representa los seres humanos que Dios iba a redimir, que los iba a transformar, aquellos con quienes Dios llenaría de gloria y a quienes Dios ha llamado para que reinen, para que sean, porque la Biblia dice que cuando usted se convierte al Evangelio, Dios ha hecho de ti y de mí una generación de reyes y de sacerdotes. Entonces Dios te perdona, te transforma la vida y te llama a una experiencia de reino, te llama para reinar. Y sabes que en Jacob se ve todo el plan de Dios para redimirte, encontrarte y moverte de donde te encuentra Dios a donde Él te quiere llevar. Y de lo que tú eras a lo que vas a hacer para la gloria de Dios. De no tener gracia y favor a tener toda la gracia y el favor de Dios y todas las cosas alineadas para que camines en fe, para que tú tengas el poder. Porque el Jacob que Dios encontró no fue el Jacob que bendijo a sus hijos al final, que dejó una palabra profética que se cumplió en la vida de 12 tribus sin faltar una sola palabra de ella.
La palabra de Jacob transformó toda su casa, su familia y por ende transformó todos los seres humanos. Una palabra profética. Pero el primer Jacob que Dios encontró, el primer Jacob que Dios intervino, no tenía ese tipo de autoridad. El primer Jacob que Dios intervino tenía elección. Dios me eligió. Dios me encontró. Estoy huyendo, desbaratado, con una vida disfuncional. Pero Dios acaba de salir al encuentro y me acaba de decir que mi familia bendecirá a otra familia, aunque tú no lo puedas ver. Que Dios te va a usar a ti para bendecir a otros. Que Dios va a usar las experiencias que tú has vivido, que a veces se nos hace difícil pensar cómo es posible que yo pueda ser de bendición a otros, porque esas experiencias que tú has vivido, cuando Dios se mete en tu vida, las opera y las toma todas, y la Biblia dice que todo obra ¿para quién? Para bien, de aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a sus propósitos fuimos llamados. Y es importante que nosotros entendamos lo siguiente, mira. El primer encuentro con Dios siempre es por elección. A ti te encontró Dios y Dios te salió a tu encuentro. Dios siempre inicia los planes. El que mueve las cosas para intervenirnos es Dios. Aún en tu mayor angustia, óyeme bien, empezamos siempre con Dios. De esa manera el ser humano, hermano, nunca tendrá la oportunidad de jactarse delante de la presencia de Dios. Por eso Efesios 2, 6 al 8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Y te dice, esto no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. La elección de Jacob debía dejar claro, en primer lugar, la soberanía de Dios sobre tu vida. Yo quiero que tú sepas que Dios es soberano sobre ti. Esto es bien importante, hermano, y usted me va a decir, pastor, ¿cómo usted está tan seguro? Es más, sabe que la soberanía, el principio de la soberanía de Dios es tan y tan poderoso que yo quiero que tú sepas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, un momentito para que usted lo vea. Efesios, el capítulo número 1. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es posible que tú hayas encontrado a este hombre en su momento, a un joven con toda la crisis que ya él llevaba, y tú vengas y le digas que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, cuando la de él está hecha cantos, pedazos? Él está corriendo, está huyendo para salvar su vida. Y le decía al Señor, ¿cómo es posible que para él esto pudiera ser real? Oye esto, porque esta es una palabra bien importante. ¿Cómo puede ser de utilidad para Dios un hombre que mostraba todos estos signos? Un engañador, una persona que lucha por su fuerza, un hombre que engañó a su propio papá. Cuando tú miras toda la crisis de él, tú dices, ¿cómo es esto posible? Si usted va conmigo a Efesios 1, 3 al 14, oiga lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo te bendice Dios? ¿Con toda qué? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe? Tú y yo estamos aquí, Dios nos interviene y nos alcanza porque desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, ya Dios lo había determinado así. El Padre había dicho, te voy a bendecir por causa de mi Hijo, te voy a bendecir por lo que ya Dios determinó. El precio que Cristo iba a pagar en la eternidad ya estaba pago. Y en la eternidad Dios lo arregla, dice, según nos escogió en Él. Te escogieron en Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, que significa separados y sin mancha delante de Él, en amor. Te eligieron en amor, predestinados para que fueras adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué tú le sirves hoy a Dios? Porque Él así lo quiso. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Tú estás aquí porque Dios quiere. Y te va a ir mejor porque Dios quiere. Y tu vida va a mejorar porque Dios quiere. Y te va a enfrentar Dios en los momentos de mayor necesidad porque Él quiere.
Porque aunque caigas, no te va a dejar postrado. Aunque tengas tropiezo, te va a levantar y te va a salir al encuentro. Aunque no lo entiendas, ya Él lo pagó y lo entendió. Aunque nosotros no podamos controlar toda la gente que se relaciona con nosotros y las situaciones que nos toca enfrentar, Él prometió no abandonarte hasta que haya cumplido todo lo que te dijo. Y yo necesito que tú tengas claro que Dios no te va a abandonar. Va a trabajar contigo, te va a procesar. Él está pendiente de tu entrada, de tu salida, de tu levantar y de tu acostar. Esto, ¿sabe lo que esto me garantiza? Que Dios no te salvó para perderte. Dios, ay amado, yo siento a Dios aquí. ¿Sabe? Yo no te estoy diciendo, óyeme bien, porque la gente explica por ahí que hay doctrinas que enseñan una vez salvo, siempre salvo. Pero yo te lo voy a explicar como lo explica la Biblia. A ti no te salvaron para perderte, a ti te salvaron para salvarte. A ti no te encontraron ni te intervinieron para que tú vivas como a ti te parece mejor. No, hermano, a ti te encontraron para causar que tú seas un hombre y una mujer santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de autoridad. Alguien que es cabeza y no cola, que camina adelante y no atrás, que tiene el corazón necesario para ver la gloria de Dios manifiesta en su vida. Le tengo noticias al diablo. Si tiene 2 demonios, Dios tiene 1000 ángeles para meterle mano a los demonios que se puedan levantar en contra tuya. Porque ¿quién me separará del amor de Dios? Ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ni cuchillo, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Por qué adoramos? ¿Y por qué Dios toma? ¿Por qué el Espíritu Santo toma la prerrogativa en medio de nuestra adoración para detenernos? Oiga esto, detenernos, usar a una pastora que lea Apocalipsis 4, donde ella dice, sube acá y te mostraré las cosas que van a pasar. Y lo primero que le muestra es adoración. Lo primero que le muestra es adoración. Y cuando subí, estaban los 24 ancianos y ángeles. Y lo que escuchaba era adoración, porque allí lo que le mostraron, lo primero que le mostraron no fue profecía ni los eventos del fin. Lo primero que le mostraron fue un ambiente de gloria, un ambiente de adoración, un ambiente de presencia, un ambiente de rey. Aleluya, el que tiene autoridad. ¿Alguien me entiende, hermano? Usted entra a la presencia de Dios y allí las cosas son como son. Allí las cosas son como Él las determinó. Allí, hermano, allí el lugar del diablo no es allí. Él no tiene parte ni suerte en ese lugar. Cuando usted entra allí, usted puede estar seguro que lo que usted está viendo y se le está mostrando es más real que lo que usted haya podido ver y tocar. Y lo subió allá arriba y ella leyó y yo sentí en mi espíritu, dije, espérese un momento y por favor trate de meterse en la historia y por favor piense que a usted lo acaban de trepar allá arriba y usted está viendo. Y no hice más que terminar de decir eso y Dios mueve a la pastora y profeta de esta casa, Manuela, con una palabra para llevarnos al primer capítulo de Apocalipsis, para que tú entiendas bien que cuando tú entras a la presencia de Dios, tú entras delante de uno que sus vestidos son resplandecientes, que sus ojos son como llamas de fuego, que de la boca de él sale una palabra aguda, espada penetrante, uno que es poderoso, el que vivió, el que murió, resucitó y viene otra vez. Usted no está delante de la presencia de un ser humano, usted está delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores. Y en ese momento, ¿qué podía hacer él? Cayó postrado delante de él, sin fuerza, dice la Biblia. Me quedé sin fuerza y caí postrado delante de él. Usted lee bien la escritura y dice que él cayó con su rostro en tierra. La gloria era tan pesada. Y a mí lo que me bendice de esa historia no solamente es la gloria y la majestad revelada de quién es Jesús, sino que en medio de ese escenario Jesús se movió donde estaba él y puso su mano sobre su hombro. ¿Y sabe lo que le dijo? No temas,
Ponte de pie, porque te voy a mostrar lo que viene. Dios no se relaciona contigo para dejarte solo. Dios se relaciona contigo para enseñarte que lo que viene es glorioso. Viene que el establecimiento de su reino, el establecimiento de su paz, el establecimiento de sus planes. Y en ese proceso usted y yo somos llamados a estar delante de la presencia de Dios, levantados por Él, pero postrados en el corazón. No sé si usted me está entendiendo. Delante de Él, postrado. ¿Por qué? Porque esto no es con carne ni sangre. Zacarías 4:6 dice: esto no es con espada ni con ejército, esto es con el Santo Espíritu de Dios. Aquí no es con tu fuerza ni con la mía, es con la de Él. ¿Y sabes cuál fue el mayor problema de Jacob? Que tenía hambre de Dios, pero a su forma. Y quería alcanzar a Dios, y todas las decisiones que había tomado las tomó mal. Tenía un hambre tremendo de Dios, que es segunda verdad que vamos a ver hoy. Pero ¿sabes qué? Lo había hecho mal. Y Dios lo interviene, no porque Él lo hizo mal, sino porque antes de que hiciera lo bueno o lo malo, ya Dios había elegido el corazón de él para él. Romanos 9 dice que, y te pregunta, dice: oye, ¿habrá injusticia en Dios cuando Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú, aún antes de que el uno y el otro hayan determinado qué? ¿A dónde iban sus vidas? Antes de ellos tomar la decisión de uno amaba a Dios y el otro vendió su primogenitura por un plato de ¿qué? De comida, por un deseo pasajero. Menospreció la grandeza de Dios por la necesidad de hambre. La primera tentación de Jesús fue ¿qué? Después de 40 días de ayuno y oración, ¿cuál fue su primera tentación? Y teniendo hambre apareció el diablo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, hablar de estas piedras para que se conviertan en ¿qué? En pan. Y Jesús tuvo que tomar aquello y decirle: sí, pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y poner ¿qué? La perspectiva de que mi vida personal, mire, en la vida de nosotros, todos nosotros, ninguno de nosotros es fuerte por su propia fuerza. Hay veces yo estoy aquí en la iglesia y hay gente que me dice: pastor, ore usted porque Dios lo oye a usted. Que Dios me haya usado a mí, eso es otra cosa, pero el milagro lo hace ¿quién? Lo hace Dios. Pero eso no significa que Dios te va a oír a ti menos, porque la Biblia dice que un corazón contrito y ¿qué? Y humillado, ¿qué hace Dios? Dice que no lo desprecia. Tú tienes el poder de orar. Hace como 3, 4 semanas atrás, este muchacho que está aquí me envió un mensaje de texto. Juan Miguel me mandó un mensaje de texto. ¿Y sabe qué? Dios lo usó, porque cuando él me mandó aquel mensaje de texto, yo no vi el vaso, yo vi el contenido. No sé si usted me está entendiendo. Se vistió de ti y me mandaste una palabra que ahora mismo te tienes que estar recordando y debes estar ahí diciendo: pastor, yo no se la mandé para que me mencionara aquí. Pero yo no te estoy mencionando ni para que te sientas mal en lo absoluto. Yo lo que quiero es afirmar que el día que tú sientas en tu corazón que Dios te pone, envíale una palabra a alguien. Eso no depende de ti, ni de si tú lo mereces o si tú porque si tú piensas que eso va a pasar únicamente si tú tienes una estatura espiritual grandiosa, dañas el asunto, porque Dios no se viste de la grandeza de los hombres. Dios es grande hace rato. ¿Alguien me está entendiendo? Y Dios usa gente obediente. Yo estoy seguro que Dios ya te tiene que haber usado para darle palabra a otra gente que hayas enviado. Déjame enviarle esto a alguien. ¿Sabe por qué? Porque el asunto no está en uno ni en nosotros. Y la palabra que Dios me envió en aquel día fue para decirme que hay gente en esta casa que están en las rodillas y oran por mí. Yo dije: qué bueno que yo no soy el único que oro por mí, oro por ellos. Gracias, Señor, de que hay gente que está en las rodillas, que están clamando, que le están pidiendo a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros no somos gente separada, nosotros somos un cuerpo. Y un cuerpo se duele con el que está ¿qué? Dolido, pero también se goza con el que está ¿qué? Gozoso. Y un cuerpo, miembros de un cuerpo tienen la autoridad de entrar y de orar y de establecer y de saber que Dios a ti no te ganó para perderte, porque no te va a perder.
Aleluya. Yo quiero que me entiendas bien que si tú tienes fe en Dios, la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Le tengo noticias a tu casa. La salvación es lo que viene para donde ellos. Y tú necesitas alinearte a Dios en esa línea. Yo recuerdo que cuando esa palabra me llegó, yo dije, Señor, qué bueno, gracias. Porque Dios usó la persona que quizás yo menos que pensaba para enviarme una palabra y dejarme saber que Dios cuida de mí. Que Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Que Dios está cuidando de ti. Ahora mismo Dios te tiene protegido en sus manos. La Biblia dice que Dios se mira las manos y ¿sabe qué ve? Tu vida esculpida. Dice, te tengo esculpido y esculpida en las palmas ¿de dónde? De mis manos. Te eligió Dios para hacerte bien. Alguien tiene que decir gloria a Dios por eso. Me eligió Dios. Primera verdad, me eligió Dios. ¿Porque lo merezco? No, porque Él lo determinó. Y yo quiero que entiendas bien. Y quiero que lo entiendas tu pensamiento y el pensamiento negativo que a veces viene a decirte que tú no vales nada. Tengo que decirte que tú lo vales todo porque Cristo murió por ti. No fue cualquier cosa. La Biblia dice que Dios amó de tal manera, amó Dios de tal manera, eso es inmedible, que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Te eligieron, diga, me eligieron. Dígalo de nuevo, me eligieron. Aleluya. Pastor, ¿cuál es la primera verdad del encuentro de Dios? Que te eligió. Y eso significa que no te va a dejar. Si me eligió, no me va a abandonar. Si empezó en mí la buena obra, la va a terminar. ¿Alguien me está entendiendo? El que te salió al encuentro con bendiciones de bien. ¿Y sabe lo que acaba de hacer? Acaba de poner una corona de oro fino sobre tu cabeza. Que significa te identificó. Se encarga Dios de cuidar tus hijos, tus hijas. De cuidar tu entrada y tu salida, tu levantar y tu acostar. El Salmo 139 no está ahí simplemente para darte una información acerca de Dios, sino para que tú sepas que te mueves en Él. El salmista dijo, Señor, tú me has examinado y me has conocido. Conoces mi levantar y mi acostar. Conoces desde lejos mis pensamientos. Pues he aquí la palabra todavía no ha llegado a mi boca y tú la sabes. Después dice, me has rodeado delante y detrás. Me rodeaste. Tu pensamiento lo conoce bien. Después dijo, ¿sabes qué? Dice, esta revelación es demasiado alta para mí. Dijo, alto es, yo no la puedo comprender. Y después se hizo una pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde te irás de la presencia de Dios? Y él dijo, si subiera a los cielos, tú estás allí. Después llegó a decir, si en el Seol hiciera mi estrado, aún allí, dijo, me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Yo siento de verdad en mi corazón que la primera verdad es tan y tan y tan poderosa que si tú la entiendes bien hoy aquí, vas a permitir que Dios trabaje las otras 6. Si hoy tú te vas de aquí con la certeza y la seguridad que Él te eligió, te encontró y te va a hacer completo y completa en Dios, no te va a faltar nada. Que el Señor va a hacer venir sobre ti todo su bien. Y que el bien de Dios, por eso dice el Salmo 23, termina diciendo, el bien y la misericordia me guiarán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Para luego decir, ¿dónde iba a terminar él? ¿En la casa de quién? De Jehová. Moraré ¿qué? Por largos días. Tu vida le pertenece a la presencia de Dios. Usted fue creado para vivir con Dios. Usted fue formado en Dios, pensado por Dios, predestinado en Dios para buenas obras.
Pero pastores, que yo he pasado, no importa lo que hayas pasado, hoy yo te estoy cambiando el disco duro que dice que tú no te ha venido sino prueba y dificultad y tropiezo y que parece que el mundo entero se haya levantado en contra tuya. Bien, eso es lo que te ha estado pasando, pero hoy yo vengo a hacer un cambio en el disco duro para decirte que nada de eso te ha podido separar del Dios que te encontró y te redimió para sacarte de ahí y llevarte a la experiencia de su luz admirable y a su reino eterno. Y te dio autoridad y te dio poder para que tú puedas enfrentar al diablo, porque la Biblia dice: sometete a Dios, someteos pues a Dios y resistir ¿a quién? Al diablo. ¿Y de vosotros qué? Huirá. El problema es que el Dios que te encontró y que te quiere trabajar no siempre goza de los pensamientos tuyos. Nosotros no pensamos como piensa Dios. Y todo el proceso de venir a la iglesia. Mira, hermano, esto es bien tremendo. La única oportunidad que yo tengo de poder sembrar la palabra de fe en tu corazón es domingo en la mañana. Y para algunos 70, 80 de ustedes, los miércoles. De 7 días en la semana. Y en esos 7 días yo estoy luchando con todo tipo de argumento, televisión, opinión, gente, atmósferas. Porque ¿cuántos saben que hay atmósferas pesadas? Influencia del enemigo. Ataques satánicos del diablo contra ti y tu casa, porque él sabe que te perdió. Pero no pienses que él se cruza de brazos. El enemigo siempre busca la manera de regresar al lugar de donde salió. Jesús dijo: el espíritu maligno, cuando sale del hombre, se va y vaga. Y se va por los lugares desiertos, dice, desérticos, y no hallando dónde reposar. Mira lo que decide el enemigo. Dice: regreso a mi casa anterior. Dame volver a la casa de nuevo. Dice, pero que cuando regresa la encuentra barrida y adornada, porque eso lo hace Dios. Pero dice que también la encuentra vacía. Yo tengo que decirte que la primera verdad de la visitación de Dios no es que Dios te encontró para barrerte y adornarte y que tu corazón se quede ¿qué? Sin que Él lo habite. La primera verdad es para que entiendas que te eligió Él, pero Él te quiere habitar. Porque si nosotros no llenamos el corazón con la presencia de Cristo, el enemigo tiene formas y maneras, porque él sabe cómo entrar de donde lo sacaron. Él conoce nuestras áreas débiles. Pero tú y yo tenemos por eso la Biblia dice que lo que realmente reprende al diablo, lo echa fuera, es la presencia de Dios en mí. Por eso David, cuando pecó, le pidió a Dios: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si Dios nos quita el Espíritu Santo, ¿qué vamos a lograr nosotros sin Dios? Sin el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo y nos tenemos que corregir. Y tenemos que darnos una palabra: mira, no pienses así. ¿Cuántos han tenido pensamientos negativos teniendo a Dios y al Espíritu Santo dentro de usted? Vamos, seamos honestos. ¿Hemos tenido malos pensamientos en la mente? ¿Cómo enfrentamos eso? Porque Dios no te visitó para perderte. Dios te visitó para salvarte. Y eso va a requerir cambio de mentalidad. Dios me eligió, no porque yo lo merezca, porque ninguno de nosotros lo merecíamos. Pero el que empezó en mí la buena obra, la va a trabajar. Y yo quiero que sepas que te van a trabajar. Hermano, te van a trabajar. Los otros días, a veces yo me siento, cuando hay momentos que tengo la oportunidad de sentarme con personas que llevan mucho tiempo sirviendo al Señor, pero que de igual manera no solamente es el tiempo que llevan sirviendo al Señor, sino es también el tiempo que en ese tiempo han aprendido de ellos y han aprendido de Dios. Cogió 20 años a Dios procesar. El primer proceso de Jacob cogió 20 años.
El segundo proceso de él, cogió 20 más. Antes de Dios llevarlo de Betel a su capacidad de ser un príncipe con autoridad, le cogió 20 años más. Porque tuvo que sentarse a lidiar las tristezas y las situaciones no resueltas en el ámbito de su vida personal. Por eso que te digo que Dios te va a hacer bien y Dios te va a bendecir. Pero antes de poderte exponer y poderte bendecir, Dios primero va a trabajar ¿con quién? Conmigo mismo. La primera verdad es esa, que Dios me va a trabajar. Inclina tu cabeza, cierra los ojos. Me eligió, no para perderme. Esa es la primera verdad del encuentro de Dios. Te eligieron para no perderte. Dios te eligió para salvación. Dios te eligió para bendecirte. Dios te eligió para hacer de ti un hombre y una mujer extraordinaria. Dios te eligió en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo andemos en eso. Dios te eligió. Dios te eligió. Padre, te bendigo. Te bendecimos. Yo te pido en esta mañana, que nosotros nos demos cuenta que la alteza del poder, el tesoro en nosotros ha sido puesto en un vaso de barro para que la grandeza del poder sea tuya y no de nosotros. Que aunque estemos atribulados en todo, no angustiamos. Que aunque estemos en apuros, no nos vamos a desesperar. Aunque estemos perseguidos, tú no nos has desamparado. Aunque estemos derribados, no estamos destruidos. Por lo cual, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. Y nosotros en esta mañana creemos que tú nos encontraste para buenas obras, las cuales preparaste de antemano en Cristo Jesús. Yo te pido en este día que nos ayudes a entender que fuimos comprados a precio de sangre, que tu sangre nos compró, pero tu sangre nos marcó. Yo quiero, hermano, que te pongas en pie en tu lugar. Y quiero que te lleves la mano al corazón y tú mismo te digas: Dios me encontró para no perderme. Vamos ahora. Quiero que hables contigo mismo y tengas la oportunidad de decirte esta primera verdad: el Señor me encontró y el Señor no me va a perder. El Señor me encontró y va a completar en mí lo que Él empezó. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo ataque del enemigo, toda crisis, toda circunstancia que podamos estar enfrentando hoy, Romanos 8 dice que eso no nos puede separar. Eso dice que no nos pueden separar del amor tuyo en Cristo Jesús. Eso dice que tú lo vas a terminar. Eso dice que somos el objeto de tu amor. Eso allí dice que tú pagaste el precio de nuestros pecados. Eso allí dice que hay una demanda para que vivamos para ti. Que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Que vive Cristo en mí. ¿Qué te parece si levantas tu mano y dices: Señor, que yo quiero que vivas en mí? El que te encontró para vivir en ti. Señor, vive en nosotros, vive en nuestro corazón, vive en nuestra vida, vive en nosotros, transforma lo que somos, fortalece nuestra vida.
Señor, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos ángeles en misiones de fe que ejecutarán a la voz de tu palabra, porque ejecutan conforme a lo profético. Yo declaro, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Yo declaro, Señor, que todo ataque del enemigo en la mente, en el espíritu, en el alma, en las emociones, en nuestras finanzas, en nuestros cuerpos físicos, toda enfermedad, toda crisis, toda circunstancia, yo hablo sanidad, hablo liberación, hablo paz, hablo consuelo, hablo esperanza, hablo fortaleza, hablo alegría, hablo gozo, hablo, aleluya, cobertura de Dios, hablo provisión divina de Dios, favor de Dios, puertas abiertas que nadie te pueda cerrar. La presencia del Dios que te trabaja, te mejora y te perfecciona para Él. Y yo declaro que Jehová el Señor te bendice y te guarda. Yo declaro que el Señor, aleluya, alza su mirada sobre ti. Declaro que el Señor te está mirando en este día. Desde lo más alto te mira Jehová y tiene de ti misericordia. Declaro que en esta mañana el Señor alza sobre ti su mirada y el Señor te llena de su poderosa paz. Yo declaro que estás en paz. Yo declaro que te vas en paz. Yo declaro que tu morada será una morada de paz. Yo declaro que Jehová guardará, aleluya, tu vida en paz. Yo declaro Isaías 26 verso 3 dice tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiado. ¿Cuánta gente confiada en Dios está aquí? Denle un aplauso de gloria al Señor, amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. No se vaya sin decirle a alguien: te encontraron para completarte.